ayudaré a que se quite esto. Eso es, vale. Muy bien, pues buenos días a todos. Es una alegría estar aquí con todos vosotros. Presencialmente, como comentaba Marga, estamos con el aforo que nos permite, pero a tope, creo, ¿no? Así que es una bendición, sobre todo porque esto se vaya normalizando, ¿no? Bienvenidos también a los que estáis en directo en Zoom y los que nos veréis más adelante por la tarde grabado en YouTube. Tenemos todas las tecnologías preparadas para todos los momentos. Pero sí que es una bendición estar presente y una alegría estar con vosotros. Saludo también a las visitas. Ha presentado Marga. Visitas también de origen brasileño. Me ha presentado compañeros, amigos de Maico, Julián y Yulimar, perdón, y mi familia. Y por lo tanto, por mis vínculos con Brasil, tengo que darles un saludo en portugués, que tengo gran alegría de recordar Brasil y los vínculos que tengo con ese país. Así que, bienvenidos a nuestra iglesia, es un placer que os conozco. Y para mí es una alegría recordar el portugués. Compartía con Miguel Torralba, aquí presente a mi derecha, hace unos días, a raíz de un mensaje que yo había recibido. Y comentaba con él que no somos a veces muy conscientes o de la realidad o del impacto que tienen nuestros mensajes, palabras, acciones en otras personas, ¿no? Y eso está bien porque corrobora que Dios hace su obra en cada uno de nosotros y no es mérito nuestro, hace su obra en cada una de las personas del pueblo de Dios. Me comentaba mi mujer Ana hace una semana, hace unos 10 días, que estuvo hablando con una mujer de otra iglesia y hablando de esta iglesia hizo referencia a nuestra querida hermana Gema, médico cirujano Ramón y Cajal, como sabéis. Gema, no sé si me estás viendo, no te pido permiso para comentar esto, pero bueno, ya que ya no puedo, tengo que contarlo. Y hacía referencia a esta persona que conoció mi mujer Ana, hacía referencia a Gema en nuestra iglesia, que decía que le había salvado la vida, ¿no? Gema es cirujano y la verdad que los cirujanos de manera muy explícita salvan la vida, ¿no? Por su función como cirujanos. Pero le comentaba que antes de operar, Gema se acercó a ella y le preguntó si era creyente y estuvieron orando juntas, ¿no? Y es importante esto, ¿no? Porque lo que trasciende sobre la base de nuestros tiempos de estudio bíblico, sobre nuestros tiempos de oración, lo que trasciende, lo que capilariza, lo que llega a las personas, son nuestras palabras, acciones, mensajes y nuestra actitud hacia ellos, ¿no? Y he creído oportuno dar este testimonio, en este caso referente a nuestra hermana Gema, como ánimo y aliento a todos. Porque en nuestro vivir de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros, hay aspectos que ni conocemos y nunca sabremos de cómo impactan en el crecimiento del pueblo de Dios. Pero que Dios sí que conoce cada una de vuestras palabras, cada una de vuestras acciones y lo utiliza para bien de su pueblo. Y muchas veces no somos conscientes de ello. Y me he saltado el slide 1. Pues ahí está. Estamos en 4 de abril, donde recuerda a Marga, es un día importante. Nos lo recordaron también Begoña y Blanca a través de los canales de comunicación que tenemos en la iglesia, ¿no? Domingo de Resurrección. Ese se supone es una joven estudiante, o un joven, no sé, una joven estudiante. Lo pongo ahí porque no es fácil en la vida de un chaval, y por eso se le ve como reflexionando, como un poco quizás meditativo, como un poco desorientado, ¿no? Bueno, estoy sacando demasiadas conclusiones, pero al fin y al cabo es la foto que he querido para representar, porque no es fácil en la vida de un chaval plantearse la orientación profesional. Esta decisión normalmente se toma en el bachillerato, en la ESO, en formación profesional, etc. Aunque hay gente más precoz, ¿no? Este miércoles, con ocasión de una salida de las niñas del grupo de adolescentes, bueno, estaban al aire libre por motivo de la pandemia, evidentemente. Recuerdo que Sara, la hija de Frank y Ruth, les preguntaba a las demás niñas, a Mar, a Sara, etcétera, que qué querían ser de mayor.
Así que padres, imagino que lo sabréis mejor que yo, lo que vuestras hijas quieren ser de mayor, pero me preguntáis lo que dijeron. Normalmente las niñas, por tema madurativo, los que sois padres lo sabéis, los que somos padres lo sabemos, son más precoces, entonces me llamó la atención tan pequeñas. Pero bueno, lo normal es que es en tiempo de eso, bachillerato, formación profesional, etcétera, donde los chavales toman esta decisión. A veces prima las salidas que tienen determinados estudios, ¿no? Sabéis, bueno, pues estudio esto o esta orientación profesional porque es la que más salidas tiene. Otras prima lo que influyen tus padres, ¿no? Al fin y al cabo, y o lo que te gusta, lo que te emociona, etcétera. Y otras veces, como una de las niñas dijo el miércoles, que no tenían ni idea, ¿no? Que también es muy típico, y es así, no pasa nada. Mi padre, como os he comentado algunas veces, tenía, bueno, aparte de un negocio de morcillas artesanas en Burgos, por las mañanas trabajaba en tenía un pequeño despacho, ¿no? Para hacer papeleos de herencias y cosas a la gente de agricultores, etcétera, porque estuvo trabajando en notaría. La verdad, mi padre murió hace 2 años y nunca le pregunté, pero sí que le deduje cuando era más joven que le produjo cierto desaliento que ninguno de los hijos, y eso que éramos 5, o sea, había más probabilidad, ¿no? Como dicen en la estadística, que ninguno de los hijos siguiera pues yo qué sé, su clientela, su despacho, ¿no? Pero bueno, creo que al fin y al cabo yo también agradezco que no nos impusiera que estudiar o no, pero en ese sentido, o condicionarnos, yo que sé, al fin y al cabo los padres es lógico que orientemos a nuestros hijos. Porque sea lo que sea, debemos hacer aquello que nos apasione o nos emocione, ¿no? Harto desafío, ¿no? Supone gestionar el día a día laboral como para hacerlo en una actividad profesional que no te gusta ni te emociona, ¿no? Bueno, este mensaje va para los jóvenes que estáis en esta decisión. En todo caso, esa decisión de los chavales implica un punto de inflexión para ellos. Yo lo he reflejado ahí como una foto. Bueno, un punto de inflexión viene de las matemáticas, es por ejemplo una curva que está subiendo y de repente baja, ¿no? Es un cambio trascendente, es algo trascendente, contundente. Pues en esa carretera lo mismo, tú ves que es todo recto y de repente hay una curva a la izquierda, ¿no? Y hay muchos puntos de inflexión en la vida, en muchas áreas, ¿sabéis? Yo qué sé, por hacer alusión a Curro, en el mundo del cine, pues toda la gente, guionistas como Curro, la gente que se dedica al cine, pues dice que un punto de inflexión en las películas de ciencia ficción fue Blade Runner, fue la película de Matrix, porque propuso unas técnicas, un planteamiento de hacer cine muy diferente. Un punto de inflexión también fue la aparición, si os recordáis, no tanto el iPhone en tecnología, sino el iPod. Steve Jobs, el presidente de Apple, tuvo la idea, sensacional idea, que ahora podemos pensar, pues menuda cosa, sobre todo nuestros hijos lo ven como súper normalizado. Tuvo la idea de poner música en un chip y con unos auriculares, y eso es el iPod. Y de ahí hubo un cambio trascendente, como bien podéis ver en vuestros cambios hacia los móviles. Pues bien, el mensaje que nos toca hoy nos habla de un punto de inflexión también contundente, también radical, también trascendente para la vida del creyente, que como ha dicho Marga, es el domingo de resurrección, es el mensaje de hoy. Y me dejo el slide, eso es. Porque como veremos, la resurrección de Cristo, a la que alude el domingo de resurrección, implica un punto de inflexión en la revelación de Dios y como consecuencia en nuestras vidas, en la vida del creyente. Al fin y al cabo, el domingo de resurrección es la fiesta central del cristianismo. Creo que también lo has comentado, Marga. En la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, es decir, el viernes pasado. Y también se le suele llamar Pascua de Resurrección por el simbolismo utilizado en el Nuevo Testamento cuando hacen referencia a Jesucristo, que le dicen Cristo, nuestra Pascua. Que no es lo mismo que hacer la Pascua, pero dicen en el Nuevo Testamento Cristo, que no sé dónde es esa expresión, por cierto. Cristo, nuestra Pascua,
y dice el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios. Porque la Pascua, que sí que se mencionaba en el Antiguo Testamento, era una celebración, nos lo describe en Éxodo 12, y por lo tanto, posterior conmemoración del pueblo de Israel, se refiere a la liberación de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto, en tiempos de Moisés. Y eso quedó como una conmemoración para todos los judíos y para todo el pueblo de Israel. Y así se conmemoraba y celebraba en el Antiguo Testamento. Pero ya con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, hay una separación entre la Iglesia clara de los primeros cristianos a las cuales hemos aludido en el libro de Hechos, en el estudio que estamos teniendo en los mensajes los domingos. Insisto, hay una separación clara entre la Iglesia de los primeros cristianos y la sinagoga de los judíos, que habrían de seguir caminos separados. La cena del Señor vino a reemplazar el sacrificio del Cordero que se conmemoraba con motivo de la Pascua del Antiguo Testamento, y el bautismo reemplazó a la circuncisión. Y actualmente hoy, 2021, recordamos la muerte de Cristo en Viernes Santo y la resurrección en el Domingo de Resurrección que es hoy. Por lo tanto, es importante entender esta relación y esta conexión simbólica cuando hablamos del Domingo de Resurrección, cuando el Nuevo Testamento dice Cristo, nuestra Pascua. Como dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a ver estas tres ideas. Por un lado, una primera idea referente de nuevo al punto de inflexión, una segunda esencia y otra tercera a las consecuencias en el creyente, relacionado con la resurrección de Cristo. Al fin y al cabo, cada una de estas ideas responde a tres preguntas. ¿Qué implica? Punto de inflexión. ¿Qué significa? Esencia. ¿Y cómo nos aplica? Consecuencias para el creyente. El primer punto de inflexión. Primera idea. Comentaba antes que la resurrección de Cristo, que conmemoramos y recordamos con el Domingo de Resurrección, supone un punto de inflexión. Un punto de inflexión, primeramente, en lo que supone la revelación de Dios, es decir, la transmisión del mensaje de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. Porque con la resurrección de Cristo se cierra el ciclo de la revelación de Cristo para el hombre. Cristo, que había sido anunciado de diferentes profecías en el Antiguo Testamento, con la resurrección se cierra todo el ciclo del mensaje que Dios tiene de Cristo para el hombre. De igual manera, la comprensión del mensaje de Dios por parte de nosotros, de ti, de mí, incluidos, de ti, de mí no, porque estoy haciendo referencia al pasado, pero la comprensión del mensaje, incluidos los apóstoles y los discípulos que convivieron con Cristo y de manera cercana, esa comprensión del mensaje de Dios no se contempla de manera total hasta la resurrección de Cristo, hasta que Cristo resucita. De hecho, sabéis que la compilación de los evangelios fue muy posterior a la resurrección de Cristo. Pasaron lo menos 20 o 25 años los libros canónicos, más o menos en el 60 después de Cristo, donde se recogen todos los hechos y los evangelios donde se narra principalmente la vida de Cristo. Un punto de inflexión, en segundo lugar, porque implica un cambio de paradigma. Y dices, ¿y eso qué es? Pues una nueva forma de pensar. Para el ser humano, para el creyente, al menos sobre el entendimiento y la vivencia del ser humano en su relación con Dios. Antes de la venida de Cristo y su manifestación como hombre, el entendimiento del hombre respecto a Dios, lo conocemos por el Antiguo Testamento, está marcado por una vida social y religiosa definida por la ley, el orden y la culpa. Un Dios lejano, inaccesible. Estoy hablando de la visión del hombre,
inaccesible que dará al hombre lo que pide si es bueno y cumple las normas. Todo ello en contraposición con la venida de Cristo, su muerte y resurrección, que nos traslada a una relación individual con Dios, que se hace cercano, Dios se hace cercano a nosotros. Por eso dice Juan que se encarna, se hizo carne y habitó entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esto acontece ¿cuándo? Después de la resurrección. Como dice Schaffer en su libro de Teología Sistemática, hablando de la resurrección de Cristo, las condiciones y las relaciones entre Dios y los hombres dejaron de ser las mismas después de haber sucedido todos estos eventos. Y se refiere a la muerte y por consiguiente, resurrección, como lo fueron antes. Uy, se me ha ido esto. Un punto de inflexión en tercer lugar, por el concepto y entendimiento que tenemos del pecado. El pecado, que en su raíz más común en hebreo, transmite la idea general de errar en el blanco o desviarse de la meta. Esa es la raíz más común en hebreo de la palabra pecado. Y en nuestro caso, como creyentes, sin duda, cuando hablamos de desviarnos de la meta, una desviación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la revelación dada antes de la muerte y consiguiente resurrección de Cristo, en el antiguo tiempo, el pecado, es curiosa esta descripción que hace, pero es importante. El pecado se cubría de manera simbólica con la sangre que derramaban los animales. Habla el Antiguo Testamento de que el pecado se cubría y esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo, evidentemente. Pero no se dice que los pecados fueran quitados, sino que se cubrían. Según Hebreos 10:4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sin embargo, con la venida de Cristo, en la era presente en la cual estamos, mediante la fe en Cristo, nuestros pecados no son cubiertos, sino que son quitados. Lo cual es más importante, como dice en Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pecados que son perdonados o cubiertos en la era antigua, en el tiempo antiguo, no equivale a los pecados que son quitados o borrados en la era presente. Porque por medio de la muerte y resurrección de Cristo, se produce la introducción, como hemos cantado antes en una preciosa canción, nos proponía Imad, se produce la introducción de una mejor esperanza, una mejor condición para el hombre, y como dice en Hebreos 7:19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Y de la introducción de qué? Lo que comentaba antes, de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Segundo punto, su esencia, refiriéndonos a la resurrección. Es decir, ¿qué es esencia? Pues ¿qué se entiende por esencia? Pues que es lo más importante, lo más característico, que significa en su fundamento la resurrección. Esto es una moneda Bitcoin. Últimamente me han hablado mucho de los Bitcoins. Pues la saco aquí. ¿Por qué pongo esa moneda? Porque una moneda, aunque no encontré una que se vieran, bueno, evidentemente no se pueden ver las dos caras a la vez. Al igual que una moneda, siendo la misma, pero siendo la misma, tiene dos caras. Bueno, algo evidente, ¿no? Pero me sirve de símbolo o de ilustración, mejor dicho, porque hay que entender que la muerte de Cristo y su resurrección son partes de una única empresa divina, ambos. Si Cristo no hubiera muerto, tampoco hubiera habido base sobre la cual pudieran descansar las poderosas realidades de la resurrección.
Pero de igual manera, si Cristo no hubiera resucitado, por eso digo que se cierra aquí el ciclo de la revelación de Dios respecto a Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, su muerte no hubiera tenido ninguna fructificación. No habría Salvador ni encarnación viviente de aquel propósito que se tenía por medio de su muerte, precisamente. Por tanto, los dos eventos, muerte y resurrección, son esenciales en el sentido absoluto de la palabra y la empresa divina de Dios para con el hombre. Y no ha lugar, y esto es importante, no ha lugar a considerar valores relativos de coste de estos eventos, como si uno fuera más o menos importante que el otro, porque ambos son parte de una misma y única empresa divina, como comentaba. Otro aspecto que tiene que ver con la esencia de la resurrección de Cristo, que recordamos hoy domingo de resurrección, es que existe un agudo contraste que debe reconocerse entre la gloria de Cristo preencarnado, es decir, antes de hacerse hombre en medio nuestro, y la gloria de Cristo tras su resurrección, por otra parte. Dicho de otra manera, la resurrección de Cristo significa mucho más que el simple regreso de la muerte. Tal regreso de la muerte fue lo que ocurrió en todas las resurrecciones que se registran en la Biblia, como una de las más conocidas, por ejemplo, la de Lázaro, ¿no? La diferencia con la resurrección de Cristo es que estas resurrecciones, como la de Lázaro, fueron un retorno a la vida anterior, en las cuales los revividos quedaban sujetos a una segunda muerte. Mientras que de Cristo se dice que se levantó a una condición de vida que él nunca había estado y nunca antes se había manifestado. Interesante. Que él nunca había estado. Ello no significa que la divinidad del Señor tuviera cambio alguno, sino que la humanidad de Cristo, su cuerpo, su alma, su espíritu, se convirtió instantáneamente en aquello que había sido previsto desde la eternidad. Cristo es el primero y el único de todos los hombres de la tierra que hasta ahora ha entrado en dicha inmortalidad. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:16, que dice, pues lo leo porque no me lo sé de memoria, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O en 2 Timoteo 1:10, el cual quitó, refiriéndose a Cristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Termino con la tercera idea, que es referente a las consecuencias para el creyente, las consecuencias que tiene para el creyente la resurrección de Cristo. Es después de la resurrección cuando Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo, lo leemos en Juan 20:22, recibid el Espíritu Santo. Del mismo modo que cada cristiano nace de arriba y recibe la naturaleza divina cuando cree en Cristo. Desde ese momento el mismo Cristo está en su corazón como esperanza de gloria. Dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Dice en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida que de este modo se imparte en el creyente es la vida de Cristo, la vida de Él después de la resurrección. Y por causa de esta verdad, en el Nuevo Testamento se considera que el cristiano ya ha resucitado con Cristo. Como dice en Colosenses 3:1-4, si pues habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como describe MacArthur en su Biblia de estudio, esa vida que Cristo imparte en nosotros nos habla, y me gusta mucho esta expresión, no solo porque la diga MacArthur, sino porque la había leído ya en otros comentarios, pero me gusta esta expresión, nos habla de un despertar espiritual en el ser humano. Al fin y al cabo, todo ser humano posee una parte espiritual, fundamental, que trasciende a lo físico, que trasciende a lo material. Y es necesario que cada uno disponga de ese despertar espiritual para reencontrarse con Cristo y conectar con Dios, lo que el apóstol Pablo llama la conversión. Por otra parte, y como consecuencia del creyente, qué maravilla saber esto, que el poder que obró en Cristo en la resurrección es el mismo poder que obra a favor del creyente en él. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo es la medida del poder que está a la disposición del cristiano. Y repito esta frase, pero la resurrección de Cristo es la medida del poder que está a la disposición del cristiano, ¿no? ¿Para qué? A fin de vivir en una vida nueva. Es decir, basado en un nuevo principio de vida. Andar dependiendo del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, definitivamente la comunidad cristiana, en el domingo de resurrección, celebramos la Pascua de Resurrección como una mirada no hacia atrás, recordatorio, sino como una mirada hacia adelante, porque es una mirada de esperanza. Celebramos con reverencia, pero también con alegría, porque la resurrección de Cristo libera el cuerpo y alma de toda esclavitud. No porque el dolor o las injusticias hayan dejado de existir, sino porque sabemos que no estamos solos para caminar en nuestro día a día y enfrentarlas. El Cristo vivo de la Pascua está hoy con nosotros. Lo que es más importante, camina a nuestro lado. Voy a terminar a modo de oración con una lectura, por parte de mi hijo Adán, si puedes venir, del himno 96, de un himnario que cayó en mis manos el otro día, el himnario cristiano se llama, que se titula el himno 96, que hace referencia a la resurrección. Jesús vive, ya no más. Y con esto terminamos. Jesús vive, ya no más causará la muerte pena. Jesús vive, desde aquí ya el sepulcro no encadena. Aleluya, Jesús vive, ya el morir es volar al alto cielo. Esto nos alentará al abandonar el suelo. Aleluya. Jesús vive y alcanzó con su muerte la victoria. En ella parte nos da. Demos pues a Jesús gloria. Aleluya. Jesús vive, el corazón sabe bien que Él es su suerte. Nunca nos separará de su amor, vida ni muerte. Aleluya. Jesús vive. Si con Él vivimos acá en el suelo, con Él podremos reinar para siempre allá en el cielo. Aleluya.